Buenas prácticas en género. Conversaciones inspiradoras. Un video podcast presentado por el Comité de Género y Liderazgo de la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Bio Bio. Y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Conducen las periodistas Beatriz Seguel y Claudia Reyes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast de conversaciones inspiradoras de práctica en género. Mi nombre es Beatriz Seguel y estoy con Claudia Reyes. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Beatriz, muy bien. Qué bueno, Claudia, te cuento que hoy día tenemos, que tú ya lo sabes, pero le cuento en realidad a quienes nos escuchan y nos ven, que hoy día tenemos un episodio que es un poquito distinto. Como bien sabes, aquí lo que nosotros buscamos es mostrar buenas prácticas de las industrias, sobre todo el Biobío. Muchas de ellas tienen presencia nacional, pero que tienen un alto componente aquí en el Biobío. Hemos estado ya con varios temas, pero quisimos conversar con aquellos que han guiado a muchas de las empresas en adoptar estas buenas prácticas, las han apoyado y les han ayudado. Y también a esa parte de esta mesa de tres patas, que es el mundo público, donde provienen las políticas públicas. Entonces, hoy día estamos con Carolina Ruiz Molina. Carolina es encargada regional del programa de buenas prácticas laborales con equidad de género de la región del Biobío. Hemos estado juntas en la mesa de buenas prácticas laborales y sé que tiene un montón de experiencia en el trabajo con las industrias nuestras, industrias y organizaciones, empresas de servicios también, en acompañarlas en este proceso. Y hoy día queremos conocer un poquitito más desde la política pública, desde cómo ha observado ella los cambios. ¿Te parece, Claudia? Sí, excelente. Bienvenida, Carolina, a nuestro podcast. Muchas gracias. Partamos por lo básico. Uh-huh. ¿En qué consiste este programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género BPLEG? Qué largo, ¿cierto? Cuéntanos un poco en qué consiste y va a empezar a echar la pelota a la cancha. Bueno, les cuento. El programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, que en definitiva lo abreviamos como BPLG, ¿cierto? Es un programa que viene impulsado dentro del servicio desde el año 2006, más o menos, ¿ya? Cuando hablamos de servicio, hablamos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y desde ahí se impulsa este proceso teniendo súper en cuenta elementos que tienen que ver con proyectar las buenas prácticas laborales no solamente en el mundo público, sino que también privado y en todo el ecosistema laboral en general. Y desde ahí, cierto, la idea fue bien incipiente, porque en definitiva al principio algunos elementos que se trabajaban eran a la base de lo que se tenía en ese momento. Pero ya a esta altura, ¿cierto? Y con la norma 3262, ¿cierto? Que es esta norma tipo ISO, ¿cierto? Que el servicio mandata al INN, ¿cierto? En el año 2012 para que se cree esta normalización de lo que tiene que ver con visualizar la perspectiva de género dentro de las organizaciones a la base de todo lo que es la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Se empiezan a mover el engranaje de tal forma, ¿cierto? De que las organizaciones empiezan a entender también de que son fundamentales en el proceso del cambio cultural que queremos, ¿ya? Y este programa busca en principio que podamos poner nuestras gafas de género, ¿cierto? Que es lo que siempre nosotros como servicio estamos instaurando y que es en definitiva utilizar esta herramienta de transversalización del género, de la perspectiva de género en todos los sistemas de gestión de las organizaciones, ya sean públicas o privadas, apoyando de alguna manera a poder visualizar dónde están las brechas en las organizaciones que puedan organizarse de tal forma de protocolizar, ¿cierto? Y de poder dar una respuesta a aquellas barreras, ¿cierto? Brechas, ¿cierto? Que tenemos que ir disminuyendo. Entonces, básicamente es eso. Ya nuestro gran paraguas en este momento sí es la norma 3262, independiente que no es obligatoria, tratamos que las organizaciones vayan trabajando a la base de esto. ¿Y en la práctica qué ha significado esto? Imaginemos así como lo más concreto. Ustedes salieron a buscar empresa, oye, toc, vengan a participar de la mesa, certifíquense, sigan el camino, o hubo algo así como más que las empresas dijeron, oye, me sentí llamado por lo que vi publicado. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la historia de esto.
Sí, yo creo que en ese punto hay que ser bien honestos y honestas. Claramente todos estos procesos de cambios culturales no son inmediatos y por otro lado no fue un proceso fácil tampoco. Yo creo que en un principio principalmente fue ir a buscar empresas, ¿cierto?, que estuvieran bajo esta consigna. Y claramente no va a ser fácil, o sea, estamos hablando del año 2006 y recién en el 2012 empieza este proceso más internacional, donde también muchas licitaciones y procesos empezaron a ser un poquito, se puede decir un poco obligado, porque igual este proceso de alguna manera, si bien se espera que sea voluntario, también tiene ciertos elementos que tienen que estar a la par de poder un poco condicionar el proceso de cada organización. Entonces, en un principio fue ir buscando, pero ahora, siéndoles súper honesta, este proceso es algo que se ha masificado completamente propositivamente, donde las organizaciones al programa llegan solas. O sea, claramente el escenario que hay hoy día, el escenario que había hace 6, 7 años atrás es absolutamente distinto. Yo recibo a cada rato llamados, oye, Caro, ¿de qué se trata el programa? Muéstrame un brochure. Oye, ¿sabes qué? He visto que esta organización está trabajando en esto, ¿cómo lo podemos hacer? Y el mismo tema de la mesa, que más adelante también se las puedo mencionar, es un proceso súper nutritivo desde la colaboración y de mostrar buenas prácticas. Oye, ¿tienen capacidad para atender como la consulta, demanda, requerimiento de las empresas que les tocan? Ahí hay que ser súper honesta también. Yo soy la única encargada del programa. Obviamente dentro del proceso del Cernamec también nos prestamos bastante apoyo, porque todos los programas y como todos los servicios en general, ¿cierto? Hay harta demanda. ¿Ya? No obstante, lo bueno de trabajar en este punto es que también nosotros vamos acomodando nuestras agendas a la base de lo que se nos va a solicitar. O sea, te lo pregunto porque como hablábamos que esto es una conversación entre tres, entonces pensando en que también a lo mejor las políticas públicas pueden hacer mucho y el apoyo que hacen instituciones como la de ustedes es tremendo para las empresas. Hemos visto empresas que han estado en el camino o al menos en el proceso de certificación, lo han llevado a cabo, a lo mejor no se han certificado, pero gracias al trabajo que han hecho con ustedes. Entonces, qué ganas de poder también replicarlo más. Sí. Esa era mi pregunta, porque tú dices que hay mucha demanda y sin duda que es así, el tema está un poquitito más arraigado ahora que lo que hemos estado viendo hace los últimos 10 años, pero aún así tenemos bajas empresas y organizaciones que han trabajado el tema de la norma, que están certificadas. ¿Cuáles son las dificultades? O sea, yo sé que la norma no es una cosa así como muy fácil de abarcar, pero según tú, ¿dónde está la mayor dificultad? ¿En el proceso? ¿En que no le ven el valor? ¿Cuál es el feedback que han tenido de las organizaciones ustedes con respecto a eso? Yo creo que influyen varios procesos, o sea, más que procesos, elementos. Dentro de eso también el temor de un concepto, de una temática que muchas veces se puede pensar que no la manejo, que en realidad por dónde me voy, por dónde parto. Me pasa mucho que las organizaciones llaman y cuando van desde el punto de vista más básico señalan ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde parto? Leí lo que es la norma, pero claro, efectivamente al ver tantos procedimientos me asusto. Claro. Es lo primero, sí hay que ser como súper coloquial en eso y señalar que hay un poco susto, pero después cuando empezamos a familiarizarnos con estos procesos, por ejemplo, varias organizaciones han optado por entrar a la mesa público-privada, ver otras organizaciones que cuentan cómo fue su proceso, también sus temores, también aquellos elementos tan simples a veces que pudieron adoptar para poder participar, que se empieza a perder ese miedo y se empieza a trabajar. Eso es como en principio. Lo otro también que tiene que ver con un tema cultural. ¿Ya? Todavía las organizaciones, de alguna manera, hay alguna resistencia, aun cuando han avanzado bastante. Ya hoy día contamos alrededor de 105 organizaciones certificadas en la norma desde el año 2015. En Chile, a nivel nacional. En Chile, sí, esas son las bases que tiene el servicio. Y de estas 105, 82 aproximadamente están vigentes, porque tú sabes que tienes que tener un proceso de certificación y toda la cosa. Y de estas 70 y algo, más o menos tienen el sello Iguala, que es este sello internacional, ¿ya? Entonces, a la base de esto, también hay elementos que tienen que ver con la protocolización. Aquí la idea es aprender a visualizar dónde está la brecha, ¿cierto? Y protocolizar para poder responder a esos requerimientos. Perdón, disculpa Claudia, es que a nivel de BioBio son 3 las empresas que están certificadas.
Actualmente sí, tenemos ¿Y tenemos más en proceso? Puertos y Inchalam. Sí, también tenemos en proceso. Eso quería saber, solo y de hecho me enorgullece decir que son organizaciones FPL, porque nuestro programa, que eso me faltó decir, nosotros tenemos un alero que tiene que ver con pertenecer al programa propiamente tal, que en este punto más o menos son 16 organizaciones que son del programa. Y el programa de buenas prácticas laborales, claro, el BPL. Que y de la mesa público-privada, que es donde compartimos estas buenas prácticas, que a mí me encanta este espacio por lo mismo, porque también es un trabajo en esa índole. Son más o menos 60 organizaciones fidelizadas con la mesa. Oye, Carola, ¿dónde están las brechas? Así, porque hay múltiples temas, tú puedes irte por el tema de la violencia, por el tema de las brechas salariales, las mujeres en el directorio, hay múltiples formas de abarcar esto, pero según tú, que tienes la visión del bio de las grandes y las pequeñas empresas, ¿dónde están las brechas que tú dices, si tengo que elegir, para allá me voy? O sea, si hoy día visualizamos las brechas, son muchas, como bien dices tú, a la base, ¿cierto?, la barrera que genera esta brecha. La brecha de participación laboral, que hoy día las mujeres estamos más o menos en un 52.8% y los hombres un 73 y algo por ciento, nos habla de que las mujeres no estamos participando en el mundo laboral. Hoy día aumentó también la desocupación de las mujeres a un 9%. Todos nos alarmamos, dijimos, chuta, otra vez estamos con la... ¿Pero por qué? Sí, yo creo que una de las brechas más grandes y la que más determina, y siempre lo digo en todas las actividades en donde estoy, es la brecha de los cuidados. O sea, hoy día si visualizamos por qué una mujer no ingresa a trabajar, por qué una mujer no permanece en el trabajo, por qué, bueno, a la base también que están estos elementos de acoso laboral, sexual, que también tiene que ver con no captar el talento y que muchas mujeres también se van de las empresas. Pero si lo vemos, aquella brecha más grande sigue siendo el tema de los cuidados. O sea, de hecho, si tú analizas, yo trabajé bastante tiempo también con mujeres sufrientes de violencia, cuando una mujer no sale de una situación de violencia, muchas veces por los hijos. Entonces, siempre el alero del tema del cuidado es una brecha gigantesca para la mujer. De hecho, no te permite tampoco el desarrollo de capacitación, la movilidad. ¿Porque la capacitación es después del horario del trabajo en algunos casos o porque...? No, también tiene que ver con estudios. O sea, muchas mujeres, de hecho, no pueden la otra vez estaba también leyendo un tema relacionado con las carreras STEM y todo, y decían que del 50 y tanto % de las mujeres que salen del mundo de su carrera, su profesión, ¿cierto? El 34% muchas veces no ejerce. Entonces, y muchas veces cuando se pregunta por qué, tiene que ver, y no solamente por el cuidado de los hijos, sino que porque las mujeres a lo largo de la historia hemos tenido que estar bajo el cuidado de nuestros padres, incluso de la comunidad, de una amiga, de una vecina, un vecino. Entonces, eso es sumamente importante y la OCDE nos está pidiendo que nos hagamos cargo de esta crisis de cuidado y es por eso que hoy día también se están instalando, o sea, de alguna manera, políticas y iniciativas gubernamentales para que podamos ir mejorando este proceso. Oye, pero ahí en el tema de los cuidados, falta tanto en el tema legal, el tema de las salacuna universales. 27 años llevamos en esta discusión. 27 años. 27 años más o menos. Sí, la discusión de la salacuna. Sí, más o menos, 27, sí, tenés razón. Además que se cruza con otras tasas, porque se cruza el tema de la informalidad en el empleo. Ahora que estamos... Por tener que cuidar. Por supuesto, claro. El tema de la baja tasa de natalidad. Qué difícil, qué falta, si yo soy organización y escucho esto, ¿cómo lo enfrento? Porque da la sensación de que son temas tan amplios y tan gigantes. Sí, el problema yo creo que es fundamental, tiene que ver también con el cambio, insisto, cultural, y no es rápido. Con estereotipos, por ejemplo, me ha pasado mucho que de repente cuando vamos a las organizaciones a hacer charlas, ya sea de cualquier índole, de acoso, incluso en otras de estereotipos, hay mucha resistencia. Tengo hombres, mujeres, incluso, no solamente hombres, que de repente te pueden decir, bueno, pero porque yo me tendría que ahora tomar, pensando en el hecho que hay un postnatal para hombres, por ejemplo, le voy a quitar a la mamá la posibilidad de cuidar, le voy a quitar a la mamá la posibilidad, y bueno, y la ganancia también que tengo en relación a yo como hombre, ¿cierto? También de construir, ¿cierto? Estos estereotipos y hacerme cargo también. Y el derecho que tiene el hijo también. Entonces, cuando partimos en estas
buenas prácticas, cuando una organización me dice, Caro, ¿qué tengo que hacer? Yo lo primero que les digo, trabajar estereotipos. Eso es lo primero, sesgos y estereotipos, y después también masculinidades positivas. Y de ahí para arriba. Oye, también, eso que en lo que le dirías, me gustaría saber también qué le dices tú a las organizaciones que empiezan a sondear este tema, la norma, y que tienen susto, que tú mismo decías que como que la principal barrera es que no, que me da miedo, que no sé. ¿Qué les dices tú a ellos? Porque una cosa es que después empiecen a evidenciar que pueden avanzar, pero el primer discurso, el primer storytelling aquí, como dice la Claudia. El primer discurso yo creo que tiene que ver con visualizar a otras empresas. O sea, aquí las buenas prácticas, o sea, el ejemplo se es clave. imitan. Es clave, porque tú cómo llegas a la gerencia, cómo llegas a que realmente se abran los recursos en la organización si no tengo una conversación contundente. O sea, yo no puedo llegar a una organización y decir, es bueno incorporar a mujeres porque solamente es bueno. Hola, te presento equidad. Claro, te presento equidad, justamente. No, tiene que ser a la base de, ¿cómo es que se llama? Estadísticas, verificadores, que hoy día es súper importante. Encuestas de buenas prácticas, indicadores de género. A propósito de los indicadores de género, que es una muy buena instancia, porque lo más importante en este momento es medirse. ¿Ya? Medirse. Y yo creo que igual muchas veces es sondear un poco en lo que tiene que ver con vuelvo a lo mismo, de verdad, en todas las temáticas que trabajamos siempre salen al alero lo que son los estereotipos, los sesgos, porque si no trabajas eso, no vas a poder visualizar la brecha. Y algo súper importante también, lo que tiene que ver con las estadísticas, estos mismos porcentajes. A mí no me gusta mucho hablar de que al tanto por ciento, pero es necesario. De hecho, cuando tú trabajas con mujeres en el área comunitaria, uno puede pensar, a lo mejor voy a hacer un discurso mucho más a la base, un discurso un poco más lúdico. No, a ellas les encanta que tú les muestres a este porcentaje mayor para entender, entonces es verdad que las mujeres entramos menos a las carreras de STEM, entonces es verdad que las mujeres dedicamos, del 34% de las mujeres no estamos en el mundo laboral, no porque no queramos, sino que es porque nos estamos dedicando a labores de cuidado. Entonces, mostrar en todo estrato social, en toda condición, cuál es la brecha es súper importante. Y en la organización no es distinto. Si tú a la organización ingresas, le muestras cuál es la brecha, cuál es la barrera y los beneficios que tienes al incluir las diversidades, y los beneficios no solo en cuanto a mejorar el clima laboral, sino que también en temas porcentuales de la productividad, de la fidelidad de los trabajadores y trabajadoras. Hay una discusión ahí respecto a la productividad. ¿Cómo la ves tú esa? Porque uno es, no, si suma, no suma. La experiencia que nosotros hemos visto es que en general suma, pero hay posiciones también teóricas que dicen que no suma. ¿Cómo lo ves tú, así como a poner un tinte como académico? Sí, a mí me gustaría un poco enfocarme en aquello que tenemos nosotros como programa. Y nosotros tenemos un impacto, un estudio del impacto de la norma. O sea, ¿qué mejor que medir a las organizaciones que ya se han certificado, ya para saber si esto funciona o no? Y en este estudio que nosotros tenemos, que prontamente también lo vamos a lanzar y que se pueda visibilizar para todas las organizaciones y personas, nos señala efectivamente que un porcentaje amplio de las organizaciones, por sobre el 50% de las organizaciones que fueron encuestadas en este proceso, hablan que el nivel de productividad aumenta, así como las tasas, y tiene que ver mucho también con el poder de fidelización que tienes con los y las trabajadoras, a propósito de todas estas medidas de conciliación y corresponsabilidad que se imitan. O sea, si yo veo también a la empresa que está preocupada por este proceso de conciliar mi vida familiar, también tiene un impacto en la productividad. Si mejoro el tema, por ejemplo, los protocolos para el acoso laboral, sexual, también eso va a tener un impacto. Oye, Carola, esta pregunta es como bien periodística, pero ¿cómo estamos a nivel o en comparación con otras regiones de Chile? ¿Cómo está Biobío si tú la comparas con O'Higgins, con Araucanía? Dame así como una buena noticia. Vamos a entrar a pelear. No, vamos a entrar a competir. No, mentira. No, yo creo que, a ver, la región del Biobío siempre, o sea, no podemos como tampoco hacer una distinción tan amplia, porque nuestra región igual es de las regiones grandes. Entonces, por ejemplo, nosotros somos un encargado por región del programa, y en algunas regiones hay menos organizaciones que en otras, y aquí, por ejemplo, dentro de las organizaciones, las regiones que están como más grandes en este proceso son la metropolitana, obviamente, Valparaíso y Biobío.
ya que son regiones grandes que trabajan en esta materia. Y me enorgullezco bastante señalar de que hay un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo, como es la mesa público-privada. Dentro de las regiones hay varias que tienen también mesas de diferentes índoles, ya sean sindicales o de agentes preventivos, de otros temas de igualdad, ¿cierto? Pero nuestra mesa es una de las mesas más grandes a nivel nacional. Bueno, buenísimo. Sí. Buen indicador. Buen indicador, ¿viste? Sí, excelente. Oye, tú mencionaste el tema sindical. Y efectivamente nosotros somos una región industrial y me imagino que también es una temática interesante cuando hablamos de estos temas. ¿Cómo ha sido la recepción de ese mundo? Muy positiva. O sea, claramente no podemos de alguna manera obviar un área que es tan importante. ¿Qué mejor que los mismos trabajadores y trabajadoras que den cuenta cuáles son las brechas? Pero también ahí tenemos un aspecto que es súper importante señalar, que al igual como pasa en los sectores de salud, educación, ¿cierto? Las mujeres componen dentro del área de educación más del 60-50%, ¿cierto? Pero ¿quiénes terminan siendo los dirigentes o el director del colegio o el director del hospital? Un hombre. Se replica también. Acá se replica igual, las mujeres aumentaron, de hecho, de un tiempo a esta parte, han aumentado más o menos a un 50 y tanto por ciento también de participación, casi al 60% de participación en los sindicatos. Harto. Eso, o sea, no, podemos decir, estamos más participando, pero finalmente, ¿quién termina como director o directora, director del sindicato? Claro, el presidente. O termina mayormente la cantidad de personas del directorio, termina siendo masculino, ¿cierto? Y con suerte una mujer. Y volvemos al tema de los estereotipos y los sesgos. Claro. Y hay un estudio también que en algún momento, si gustando pensé, que lo hizo la Inspección del Trabajo también antes de la pandemia, y también mostraba esta diferencia de cuando se llegaba a los procesos de negociación. Efectivamente, por ejemplo, no estaba la conversación de sala cuna, no estaban las conversaciones, por ejemplo, de la promoción de carrera con una perspectiva de género, el reclutamiento con una perspectiva de género. Entonces, claramente, si no tenemos un trabajo a nivel sindical con perspectiva de género, no vamos a poder instalar esto con esa visión. Claro, o sea, está difícil que avancen algunos temas si en el fondo no entran todas las partes aquí a jugar. Por eso es importante verlos como aliados y aliadas muy importantes. Carolina Ruiz, entonces, encargada regional de programa de buenas prácticas laborales con equidad de género. Oye, Carolina, te damos las gracias por habernos acompañado en este espacio. Fue una conversación diferente, pero muy interesante y muy valiosa de ver la otra pata de la mesa, como dice Beatriz, así que te agradecemos mucho tu participación. Estamos a la espera de los datos de la segunda radiografía de indicadores de género. Suelta algo, pues. No voy a soltar nada, pero no, de aquí no va a salir ni un dato. Estamos próximos al lanzamiento, al cual obviamente que estás muy invitada. Son datos interesantes y aprovecho de darles las gracias a todas las organizaciones que nos han contestado. Es más fácil que la norma, pero igual tiene su complejidad, así que agradezco a todas las organizaciones que se han dado el tiempo de contestar y invitamos a las otras a que sigan participando en esto. Ojalá que no pare esto y que tengamos una tercera. ¿Todavía pueden responder o no? Ya no. Pero pueden participar del lanzamiento, así que para que todos tengamos este tema en la palestra para las futuras encuestas que se vienen el próximo año. Eso, muchas gracias, Carolina, por tu participación. Muchas gracias. Buenas prácticas en género. Conversaciones inspiradoras. Un video podcast presentado por el Comité de Género y Liderazgo de la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Bio. Y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Conducen las periodistas Beatriz Seguel y Claudia Reyes.